La vulnerabilidad es donde nace la innovación, la creatividad, el cambio. En la siguiente parada de este viaje hacia la creatividad invisible y su influencia en nuestro crecimiento personal, no queda otra que curiosear sobre un tema que estuvo muy presente en el episodio anterior. Un asunto vinculado a los avances tecnológicos que nos ha cambiado la vida y que sin duda va a seguir haciéndolo. Hoy, en el tercer episodio de esta segunda temporada, he invitado a un amigo y compañero, un gran emprendedor y diseñador estratégico, una persona creativa que ha vivido muy de cerca estos cambios y, conociéndolo, sé que va a estar ahí experimentando e investigando durante mucho tiempo, pase lo que pase. Mi intención es hablar con él sobre creatividad y virtualidad y todo lo que rodea a esto que han denominado como presencia digital. Te adelanto que tengo en mente preguntarle sobre asuntos como qué pasa con los procesos de trabajo en remoto y cómo nos gestionamos emocionalmente en ellos. Ya sabes, alegrías, frustraciones, soledad, fracasos, o por detalles como qué capacidades estamos activando cuando nos relacionamos virtualmente y qué le pasa a las personas que han cambiado el chip, si lo han hecho, y han comenzado a vivir con el nuevo paradigma de la virtualidad. Pero bueno, no tengo muy claro qué pasará al final de esta conversación porque ahora que lo tengo delante, nos vamos a permitir el placer de divulgar un poco, poniendo en práctica un ejercicio muy recomendable para estimular nuestra mente creativa. Así que comenzamos la conversación y veamos qué pasa. Vamos a ello. Xavi Barrachina, qué bien tenerte por aquí. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos, estar con nosotros hoy en el tercer episodio de Creatividad Invisible, la segunda temporada. Un proyecto en el que pretendemos dar, como bien sabes, pretendemos dar visibilidad a esa creatividad más personal, más diaria, más natural, ¿no? Esa creatividad que está más allá de la industria creativa, que en ocasiones parece que está destinada a privilegiados, pero que no, que nos acompaña, queramos o no, en nuestro andar por la vida. Muchas gracias, ¿estás bien? Estoy bien. Gracias a vosotros porque me encanta estar aquí, me encanta tu estudio y yo estoy encantado. Genial. Pues hace tiempo que quería conversar contigo, tener una conversación y lo íbamos posponiendo y al final, pues bueno, aquí estás en esta segunda temporada Por fin, y nunca es tarde si la compañía es buena, ¿verdad? sin duda. La llamada, al final vino la llamada. Qué bien. Pues mira, para que la gente te conozca, nosotros llevamos hablando mucho tiempo de este tipo de cosas, de creatividad, hemos participado en cierto tipo de cosas y desde hace tiempo llevamos conversando sobre lo que tiene que ver con todo esto relacionado de la tecnología, ¿no? Esa creatividad virtual, como le llamas tú, ¿no? Esa Virtual. creatividad que está ahí, que nos conecta y hay un mundo. Am, en este sentido, antes de entrar, me gustaría que nos contases qué estás haciendo ahora, para que la audiencia te conozca un poco más. Bueno, siempre me consideraré un emprendedor. Ujú, Tenía mi negocio desde hace un par de años casi. Estoy casi 100% dedicado a una tecnológica ujú. finlandesa y estoy en el equipo de diseño. Y pues viviendo otro lado de profesional, porque yo siempre he sido autónomo y bueno, ha sido un cambio para mí, una apuesta grande, porque también veía una oportunidad buena de crecimiento y de hacer algo diferente. Y ahí estoy, ahí estamos, a ver si la empresa consigue vender, que al final es lo que queremos todo que salga, ¿no? Mm, Y bien, un poco eso es lo que estoy metido, un poco más tranquilo, más parado. Y por eso cuando me llamaste me di cuenta de que me apetecía hablar de estas cosas porque es verdad que personalmente he tenido mucho, bueno, últimamente ha sido un poco raro, ¿no? Pero hace tiempo que tengo dejado esos espacios extra de divagar, de ver, de probar, ¿no? Y esto me va a venir muy bien. qué bien. Bueno, nos va a venir muy bien a los dos, porque como bien sabes, es un espacio para dialogar y bueno, pues sobre todo dialogar aquí delante del público, a ver si, bueno, de esta conversación ellos pueden sacar cosas. Nosotros seguro que lo vamos a sacar, no es la primera vez que nos pasa. Eh, Has comentado que estás en esto del mundo del diseño, del proyecto, ¿no?
con nueva tecnología. Pero hoy, como te decía, de lo que a mí me interesa es esa parte más personal, ¿no? Evidentemente vinculada a la profesión, pero yo de ti quiero saber, o me gustaría que el público supiese, ¿no? ¿Qué está pasando en esa creatividad? ¿Cómo, cómo te has afrontado? Bueno, ahora veremos. En principio, para empezar, sí que me gustaría que pudieses contarnos un poco algo más sobre esa idea de la creatividad virtual. Ujú. ¿A qué te refieres con creatividad virtual? Bueno, pues por simplificarlo es la creatividad en remoto, ¿no? Estamos habituados a los espacios de interacción en persona, pero y bueno, es un tema muy candente, ¿no? Que ha pasado todo esto de la pandemia y demás, ¿no? Cuando nos situamos detrás de la pantalla o de forma síncrona, Sí, eh, que no estamos uno al lado del otro, cambian las reglas del juego. Entonces, como yo, aunque tenía un negocio, nunca he tenido equipo propio, estudio propio, siempre he trabajado con diferentes perfiles según el proyecto y demás, siempre he sido remoto en ese sentido. O sea, el hecho de que tú vengamos a trabajar en el mismo espacio no implica que no tengamos una forma de trabajar en remoto. Es decir, se basa en que tú en cualquier sitio puedas continuar tu trabajo o si ahora nos vamos cada uno a nuestra casa, funcionamos igual porque estamos, digamos, adaptados o nuestro planteamiento es remoto, ¿no? qué bueno. Recuerdo que antes de la pandemia, precisamente, ya estaba ya metido en el tema Ujú. y de repente llegó la pandemia y fue como un boom, ¿no? De todo esto. Para mí feliz, porque como yo ya he trabajado así y te molestan menos, es como que... y también tuve unas circunstancias personales buenas que no todo el mundo las ha tenido. Yo estuve muy bien, lo aproveché muy bien porque me vino muy bien para poner en práctica esto, para llevarlo eh, un punto más allá, para crear algún proyecto, algunos workshops muy prácticos y demás, con Bárbara, contigo y con más gente, con Alejandro Masferrer. O sea, gente que para mí, pues bueno, son referentes en estos temas. Qué bueno. Y antes de seguir, porque yo creo que me he adelantado, me ha perdido, me ha perdido el ansia de que la gente descubriera o que empezase a escuchar sobre esa creatividad virtual. Que quizá hay una diferencia entre esa creatividad digital y virtual. Hay como uno está más en el producto y otro más en el proceso, me da mi sensación, ¿puede ser? Sí, a ver, es que puede estar en todo. Al final es como decir diseño, ¿no? Diseño, pues qué diseño, qué tipo de diseño, ¿no? Pero sobre todo es en cómo los equipos no tienen que estar vinculados a lo que llamamos industrias creativas, que las llamamos creativas, pero todas las industrias pueden ser creativas, Ahora, sobre que todo con eso lo es un tema que digital, podemos hablar. Y cómo se desenvuelve, de hecho, yo por ejemplo he hecho algún taller con industrias que propiamente no se consideran creativas, claro. pero que al final el propio proceso, yo soy muy defensor de que la creatividad es un instinto, ¿vale? Es algo propio que va a nosotros. Mm. Eh, y que, y que, y que funciona en cualquier sitio, ¿vale? Con sus, evidentemente cada ambiente, trabajo o lo que sea tendrá sus limitaciones, pero es propio de cualquier ambiente porque es algo instintivo y que el propio proceso es transformador. Es decir, el hecho de que, porque claro, la creatividad no es predictiva, ¿no? El diseño de innovación, de buscar ideas, no es predictivo, no es que sabemos que en 2 horas vamos a sacar la idea buena de negocio o de lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces, por eso no se suele apostar mucho por ello, pero el propio proceso sí que transforma al equipo, lo empodera, le hace ver cosas, le hace hacerse preguntas, que al final es lo que desencadena más dinámicas creativas y que al final es de donde sacamos, ¿no? Al final de donde salen las ideas buenas y donde cuando tú quieres crear algo, tienes esa materia prima sobre la que crear. Me está sonando a lo mismo que pasa con la creatividad, ¿no? La creatividad pura y dura, que antes estaba relacionada, pues eso, a esa parte más artística, más de diseño, más de marketing, más de comunicación, y que ahora por lo que está sucediendo en el mundo, que tenemos que reactualizarnos, pues que como tiene más presencia, ¿no? Emerge más. En esta creatividad virtual que tú dices, pues el mundo de la industria creativa ya la utilizaba, ¿no? Los autónomos, los freelance y tal, Mm, y ahora industrias, por ejemplo, que no están relacionadas con la creatividad, pues tienen que empezar a incluir procesos creativos, ¿no? Para poder gestionarse. mm. Mm.
Es que es eso o morir. Vale. Yo creo que es eso o morir. Al Muy bien. final, em, ante la competencia, ¿vale? Y incluso a golpe de billete, donde hay salida, donde hay Sí, supervivencia, sí, sí, es sí. decir, ¿cómo vino el fuego? ¿Cómo vino todo? Por sobrevivir, ¿no? Entonces, al final, em, yo creo que o sea, competir, hablando en la parte profesional, ¿no? Competir a base de dinero no es para todos, como bien Ujú. sabemos, ¿vale? Pero sin embargo, compitiendo, teniendo una base creativa, o sea, apostando por la creatividad de alguna de las maneras, sí hay negocio. Y sí hay supervivencia y comodidad y buena vida, ¿eh? Y de todo. O sea, yo soy un creyente de eso. Muy bien. Esa parte, podemos decir lo que es espiritual, porque yo tengo fe en eso, ¿no? Mucha fe nos toca. Pues lo que te decía antes también que esto, que nos hemos pegado un pequeño salto, ¿eh? Y el pequeño salto es que hemos hablado de creatividad virtual ya sin hablar de creatividad. Y tengo que Mm. hacerte la gran pregunta. ¿Qué es creatividad para ti? La creatividad es, una forma de decirlo es primero hacerse preguntas y conectar puntos, ¿vale? Y eso se traduce en eh, que, pues bueno, lo que habitualmente consideras por separado dos cosas que no tal, o dos ideas que no sé cuánto. Yo siempre digo que es como ver las nubes. ¿Cómo ves las nubes? Claro, tú miras las nubes y de repente ves algo y dices, ostras, eso podría ser un elefante, o eso podría ser no sé cuánto, ¿no? Es como, ahí está la creatividad en cuanto que una idea, un conocimiento, un lo que sea, desencadena otra y eso te lleva a otro punto diferente, ¿no? Al que estabas acostumbrado o lo que había per se. Qué bueno. Unir puntos y unir nubes, ¿eh? Interesante, ¿no? Lo de unir puntos, siempre conectar está muy bien. Además, sabes que, bueno, yo también tengo fe en esto de la creatividad, ¿eh? Sí, lo que hacemos aquí, ¿no? Si lo que hacemos aquí, Bueno, pasar el rato. pasar el rato, pero sí que es verdad que me apasiona cómo ver los matices que ponemos cada uno cuando definimos la creatividad, ¿no? Ujú, Y por una parte me ocupa en decir, ostras, no es un término muy ambiguo, pero por otro lado es mágico, ¿no? Porque cada uno aporta un matiz, un punto, que luego ujú, los conectaremos todos y a lo ujú. mejor de aquí saldrá algo. Volviendo un poco, hasta ahora hemos calentado, ¿eh? Ahora hemos calentado, hemos divagado un poquito y vamos a empezar a entrar en materia, ¿no? Y hablar de esa creatividad virtual. Comentabas que tiene que ver con procesos, de cómo las personas nos gestionamos virtualmente para tener ideas, por ejemplo, para trabajar, para, para sacar cosas. ¿Cómo crees tú, o cómo puede esta creatividad virtual aportar en estos desafíos que nos vamos a encontrar ahora? Pues en todo. Al final, en términos de productividad, en términos de motivación, en términos de calidad. eh, Quiero decir, una empresa, yo por ejemplo, Ujú, apostaría más por una empresa que determina espacios o dinámicas en su día a día, a la creatividad, a la interacción, a la colaboración, más que incluso que el propio dinero, ¿no? Que te puedan pagar ujú. por estar en otro proyecto. Entonces yo creo que aporta valor, aporta crecimiento constante. Es que al final creo que es rentable en todos los sentidos. Qué bueno, qué bueno. Y Y, aparte, y lo que hemos hablado de supervivencia, ¿no? Y que al final claro, los modelos de negocio cada vez y las empresas, su ciclo de vida cada vez es más corto, todo va más rápido. Entonces, ¿qué es la creatividad? Es reacción, que esa capacidad de reacción, ¿no? Donde alguien tiene un bloqueo, otro tiene recursos. ¿Esos recursos que son? Pues bueno, esa capacidad que hay aquí de, bueno, pues encontrar otro estímulo, otro punto del que tirar, ¿no? Y en el término de supervivencia también, en todos los sentidos. qué bueno. Y llevándonos al terreno más personal de las personas, ¿eh? De las habilidades que tenemos que tener en esto, ¿cómo, cómo, eh, qué oportunidades, ¿no? ¿Qué oportunidades ofrece en nuestro crecimiento humano trabajar de esta manera? Pues mira, yo creo que la motivación constante, otra vez la supervivencia en todos sus sentidos, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo en como
en cómo una persona creativa siempre tiene algo que hacer, Ujú, o siempre tiene algo que crear, o algo de lo que empezar, o de lo que emprender. El que no, pues ve bloqueos y limitaciones. ujú. Entonces, en ese sentido, en el de crecimiento, en el desarrollo personal, pero bueno, en el día a día, en cualquier cosa, creo que la creatividad es fundamental. Ujú. Y en esta manera de, por ejemplo, de tu experiencia, ¿no? Ha pasado una pandemia, ya estabas haciendo y promoviendo trabajos en remoto, ejercicios creativos para generar ideas, co-creación. Desde entonces hasta ahora, desde tu experiencia, ¿qué ejemplos pondrías, ¿no? de cambio, de esa oportunidad de cambio? Pues mira, la oportunidad de cambio mayor que creo que nos hemos visto obligados a romper barreras, ¿no? Frente a todo, eh, ante el instinto de quedarte quieto, Sí. cuando no había opción, pues nos hemos tirado a las pantallas, ¿no? Con sus parte buena y con su parte mala. Ujú. Pero es como todo, tú te tiras al agua a nadar y pues bueno, pareces un pato que se ahoga o un animal que no tal y al final cuando te vas tirando vas notándole el gustillo, pues ahora floto así e incluso puedes nadar largos, ¿no? Entonces yo creo que esa barrera la hemos roto. Ujú. Entonces yo creo que eso es como la parte fundamental, ¿no? De que hemos roto barreras pese a que no quisiéramos y eso nos ha abierto un montón de puertas y sobre todo nos ha quitado un montón de prejuicios y de miedos. Ojo, que hay que reconocer que aquí no hablamos mucho de que los modelos, que si las empresas pueden ser más remotas, tal y cual, en la práctica no es tanto. De hecho, bueno, leí un estudio de que era muy gracioso porque hay mucha gente que quiere trabajar desde casa. Yo, por Ujú. ejemplo, pues bueno, estoy estudiando también y una de las propuestas de valor, ¿no? del remoto es que tú puedes captar el talento donde quieras. Claro. Eso es una pasada, ¿no? Ajá. Desde el punto de vista competitivo. Pero desde el punto de vista de la empresa tradicional, que tiene a toda la gente aquí, ¿no? Esa sensación de control y de que la gente está trabajando, decía que pues bueno, una gran mayoría de personas que preferían trabajar en casa por toda la conciliación, un montón de cosas, que se sentían más productivos y, sin embargo, el 80 y tanto por ciento de los directivos y directivas consideraban que eran menos productivos sus trabajadores. ¿Vale? Que hay Porque un no los veían desfase, claro. sentados. Al final es normal que también tú eso lo puedes ver y en términos de productividad no es tan sencillo medir y sobre todo cambia un modelo más tradicional, ¿no? Pero cómo la percepción cambia, ¿no? Según qué parte. Y has dicho limitaciones, ¿no? Estoy oyendo Hemos problemas, roto, ¿no? claro, hemos roto R- barreras y limitaciones, barreras. ¿no? Y aquí, por ejemplo, viéndonos, ¿no? Estamos aquí en un espacio seguro, ¿m? Viendo esas limitaciones y esas contradicciones, porque al final, si el directivo te dice que no somos productivos y el trabajador dice que sí, aquí algo está sucediendo, ¿no? Sobre todo en términos de creatividad. Claro, a mí me gustaría que tú, con la honestidad hasta donde llegues, ¿eh? que nos pudieras contar cosas sobre la cara B de esta creatividad virtual. La cara B, mira, primero mucha frustración, porque te tiran a la piscina casi de forma obligada. Sigue habiendo limitaciones tecnológicas, los cuales no facilitan ciertos procesos. Eh, Hay, por ejemplo, incoherencias en el modelo. Por ejemplo, hay empresas que si tú quieres trabajar en tu casa, va a ser traqueándote el ratón, ¿no? Ya hemos Ya. visto un montón de memes y de movidas graciosas respecto a eso, ¿no? De gente haciendo separatitos de moviendo el ratón y tal, porque al final esto es como todo, es decir, ¿qué diferencia hay de que yo esté en la oficina mirando el ordenador y mi cabeza en casa a que esté en casa sentado? Porque al final la productividad es la misma, ¿no? Nosotros no somos, no somos máquinas. Lo que pasa es que como venimos de un modelo, ¿no? España de un modelo más industrial y Ujú. demás, eh, que fue todo lo que surgió, ¿no? Y también nos potenció económicamente, ¿no? Ahora cambiar a un modelo
donde el proceso no es lineal, ni es predictivo, ni nada de eso, porque como son las personas, somos así, y tú tienes un día de mierda y no te voy a pedir que te metes tú mejor tú, porque tú estás, tu cabeza no está. Claro. Entonces tú, bueno, todo lo que hablaba con la psicóloga, ¿no? Me decía, es que claro, tú eres tu herramienta, ¿no? Por un proceso emocional que estoy pasando, ¿no? Que me afectaba muchísimo al trabajo, a la forma a mi creatividad y tal, ¿no? Dices, es que claro, tú eres tu herramienta. Entonces todo lo que hagas va a estar permeado de cómo estás tú, ¿no? Entonces ahí es donde, claro, si damos con una empresa que no aplica un proceso lógico adaptado, pues obviamente hay mucha frustración y mucho sufrimiento para el que tenga que estar ahí metido, ¿no? Entonces yo creo que ahí es sobre todo porque hay que cambiar mucho el chip. Claro. Entonces yo creo que ese es el mayor problema. Más que la tecnología es cómo cambiamos la forma en que nos desarrollamos, interactuamos y determinamos qué es nuestro trabajo. Mm. Y esto, y además, me viene un poquito, conecto este punto, porque tiene que ver con esta relación ambigua, ¿no? Entre estoy en casa, pero no estoy. Estaba en la oficina, pero estaba en casa mentalmente. Ahora estoy para producir, pero de alguna manera estoy frustrado porque a lo mejor estoy solo, ¿no? Y seguramente, o por cualquier otra cosa, ¿no? Por eso a lo mejor motivación de equipo, que es más virtual. ¿Cómo cómo podemos manejar, cómo las personas se pueden manejar en esa cara B, ¿no? En esas ambigüedades y y en esos procesos en los que parece que hay, bueno, pues eso, cosas positivas, pero también cosas emocionalmente potentes, limitantes, ¿no? Mm. Eh, yo es un poco donde mi inquietud donde venía es metodología, es decir, el proceso tiene que ser diferente Sí. y hay que entenderlo y trabajarlo, ¿no? Hemos aprendido siempre cómo hacer las cosas de una forma y claro, si a ti te cambian las reglas de juego, si estoy aquí, siempre me desarrollo aquí y de repente me pones allá, evidentemente no voy a saber cómo desenvolverme. Por eso creo yo que al final es primero entender los procesos y aplicar metodologías. Yo, por ejemplo, en los workshops y donde estaba, tenía mucho interés, ¿no? En cómo generamos esos procesos, sobre todo de ideación, que son los abstractos, los que no sabemos dónde van ni dónde vienen. Entonces, ahí hace falta moderación, hace falta gestión y creo que a la larga se irán aplicando roles, igual que hemos aplicando roles como el Scrum Master que nos sirve para gestionar tecnología o otro tipo de roles. Lo que pasa es que no entran con fuerza porque siempre es en esta ambigüedad ante la rentabilidad, pues si hay que hacer una inversión y no sé dónde me vaya a llevar esta inversión, obviamente la voy a posponer todo lo posible. Claro. Que también es un proceso lógico y natural, pero afortunadamente yo creo que cada vez pues hay más estudios, el Design Thinking ha hecho mucho, ahí también los modelos de negocio de la mañana han impulsado, la tecnología ha impulsado la creación de modelos de negocios disruptivos, con lo Ujú. cual nos hace pensar que, si somos creativos, vamos a hacer cosas buenas, Ajá. ¿no? Entonces creo que ahí está un poco la historia, pero sobre todo es entender cómo es el proceso, entender cómo es mi capacidad, cómo es mi cerebro, que evidentemente si tú no me pones en situaciones incómodas me voy a sentir bloqueado. Entonces, de hecho, en los talleres hay como que crear normas, ¿no? Porque al final, ¿qué suele ocurrir lo de siempre? ¿No? Vamos a sacar ideas para esto, ¿no? Y uno dice, ¿y si hacemos no sé cuántos? Y el otro dice, eso no sirve. Vamos, a tomar Ujú. por Ajá, saco pues algo. el proceso creativo, ¿no? Porque al final hay que construir, hay que entender un poco dinámicas, ¿no? Que tenemos muy asumidas que rompen la creatividad. Claro, Totalmente. claro. Por seguir dándole vueltas a esto, ¿eh? O sea, existe una creatividad virtual que estoy fuera de la oficina, pero existe también una creatividad virtual dentro de la oficina. Claro. De ¿Cómo hecho, sería? em, por ejemplo, los equipos que yo trabajo en una empresa internacional, ahí podemos tener una reunión o hacer X sesiones o trabajo, lo que sea. Dos están en la oficina, el otro está en Chicago, el otro está en mi pueblo, Villamarchant. Entonces, realmente es lo que te decía, el modelo remoto está,
independientemente de que estemos incluso en el mismo lugar. Claro. ¿Vale? Estar en el mismo lugar, habrá cosas que digamos, bueno, pues ya que estamos aquí, lo hacemos asá, ¿no? Pero no cambia las reglas. Es decir, mi herramienta es la misma, eso yo interactúo con mis herramientas de esta forma y con mi equipo de esta forma. Esté aquí delante de ti o esté en mi casa y tú la tuya. Claro. ¿Y tú qué sabes de, tú que estás en los dos bandos, ¿eh? En la creatividad normal y en la creatividad como creativo, como emprendedor, y en esta creatividad virtual? Ahora, hace muy poquito, bueno, estamos con la idea de la civilización digital, ¿no? Civilizaciones digitales, con el tema de fomentar las habilidades digitales. De hecho, hace muy poquito, el Ministerio ha lanzado un proyecto que un anuncio ahora mismo por la tele, que están pues subvencionando y capacitando a las personas eh, para que se capaciten, ¿no? En estas habilidades digitales. Tú llevas tiempo ya con esto, sobre todo en la parte creativa. Y aquí te quería comentar, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué papel tiene esta creatividad en todo esto de las habilidades digitales? Seguro que vas a decir todo, Claro, no, pero ¿qué papel tiene? pero ¿qué papel tiene? O sea, sí, con más detalle. Para mí la comparación siempre la uso mucho porque es como cuando vino el ordenador, Mm, ¿no? Antes diseñabas en papel, yo no sé si lo has hecho, yo ujú. afortunadamente ya no, casi no. Entonces nos vino el ordenador y era como, wow, ¿no? Algunos dirían, esta máquina, este trasto no diseña, ¿no? Entonces, yo creo que para poder potenciar las habilidades Ujú. en lo digital, hay que primero frustrarse mucho, pero como con todo, ¿no? Es decir, hay que usarlo primero desde la apertura de a ver qué voy a encontrar, mucha tolerancia a la frustración, que eso es una de las cosas que nos han dado Ujú. la tecnología a los millennials, ¿no? Y, y sobre todo, yo creo que sobre todo, ¿no? Donde que hay que ayudar mucho es en el discernimiento de todo esto. Claro, antes estaba un ordenador, todos tenían Windows y era ABC, ¿no? Entonces, cursillos de Windows, era Office para todos y ya está, ¿no? Y a partir de ahí, poco más. Ahora, claro, solo en aplicaciones que usas de comunicación, de gestión, de almacenamiento, no sé cuántos, ya te vuelves loco. Entonces, yo creo que es, sobre todo, mucha capacidad de entendimiento abstracto, ¿no? De cómo funciona en parte, básicamente cómo funciona la tecnología y el cloud y demás y todo esto, pero sobre todo entender la herramienta para poder potenciarla, ¿no? Es decir, esto como todo, nuestro móvil es una herramienta potentísima, pero yo he trabajado mucho con adolescentes y demás, ¿no? Y es sorprendente como les preguntas cosas y si les pones el reto de encontrar o descubrir algo, no sacan el móvil y acceden a todo el mundo del conocimiento, ¿no? Así como priori, como instinto. Sin embargo, entrar a Instagram es como muy natural. Es que lo tienes ahí, es que tienes toda, pero es esa capacidad de entender la herramienta de una forma o de otra lo que nos hace más capaces o menos con ello, ¿no? Con lo digital igual, es Ujú. nuestra capacidad de entender cómo funciona o qué puedo hacer para yo querer darle la vuelta, ¿no? Porque si no, es muy difícil sacarle partido, pero como cualquier herramienta. Al final, si no sé, con unas tijeras se pueden hacer muchas cosas. Pero si me limito a que solo hace un movimiento, que están diseñadas para eso, pero bueno, Ujú. o para cortar ciertas cosas, ¿no? O para, no sé, o sea, al final es Qué bueno. como todo. Hablabas de, de los chavales y chavalas que tú inspiras, ¿no? O que trabajas con ellos. Y esto recuerdo que tú llevas bastante tiempo, ¿no? De hecho, en colectivos con chavales y tal. Si te pones como observador hacia ellos, ¿cómo ves tú que entienden esta creatividad virtual, ¿no? Esta crear, conectar, todo lo que conlleva la creatividad, pero de esta manera, de este concepto virtual que nos trasladas. Para bien y para mal, inconsciente. Porque, pues así como nosotros, no sé, por ejemplo, cosas más, no sé decirte cosas que pasaban antes, pero ahora no, pero imagínate, antes íbamos al campo y hay muchas obviedades que a una persona que se ha desarrollado en el campo pues no ni se plantea. E incluso
no sé, soluciones que plantea ante un problema que le surge. Es como en ese entorno en el que ha crecido, es todo muy incluso inconsciente, ¿no? Y muy, muy orgánico. Entonces yo creo que con la generación Z, ¿no? Y todas las nuevas es como, es inconsciente, es decir, mi sobrina, ¿no? Ya hace gestos que yo pues he tenido que aprender porque yo no nací ni he crecido con la tecnología. Ujú. Ella se preguntará, ¿en qué momento yo empecé, ¿no? Dirá, es que no recordará en qué momento esto vino o empezó a hacerlo, porque como no le ha venido, sino que ha crecido con ello, pues yo creo que es esa parte inconsciente de son muy creativos y, por ejemplo, lo vemos, por ejemplo, como graban cine, yo digo que tienen mucha, mucho bagaje visual por todo el Ujú. contenido que ven, todo lo que, no sé, YouTube es un montón de cosas y todas las horas que echamos ahí, ¿no? De cosas que salen, que es un bagaje que ellos tienen, que eso es un gran potencial para ellos. Por otra parte, esa inconsciencia que genera patrones, ¿no? Que al final hago las cosas y pues me hago una foto, un selfie con las mismas poses que hace todo el mundo y no me doy cuenta bueno, de que hago esto de forma inconsciente, incluso muchas veces como víctima, ¿no? Del capitalismo, porque al final queremos vender, ¿no? Se generan ciertas ideas de vida o de, digamos, estatus que imito y no soy consciente, para mal también, de esas cosas. O sea que al final yo lo veo como en términos de inconsciencia, para bien y para mal. Y en ese para bien y para mal de inconsciencia, ¿cómo notas que les afecta? Has dicho algo, ¿no? Pero por insistir un poco más, emocionalmente. ¿Cómo, por hacer ahí una acción-consecuencia, ¿no? Creatividad virtual, emociones virtuales. ¿Cómo, Mm. cómo ves en ellos esas emociones virtuales? Creo que cada vez menos, evidentemente, Ujú. pero generamos mucha copia, ¿no? Y al final tanta información abrumadora, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado como diseñador, ¿no? Ujú. Empiezas a ver Behance, Instagram y demás y dices, buah, todo el mundo es mejor que yo. Porque claro, no dejas de ver proyectos brillantes, pero al final es como me estás cogiendo todo lo mejor y me lo estás tirando a la cara y es como yo tengo un sentimiento de que no voy a llegar nunca, ¿no? Y eso a mí me ha pasado bastante, incluso dicen consejos, ¿no? De gente con experiencia de olvídate, no mires, haz lo tuyo, crea tus procesos, céntrate en tu trabajo, ¿no? Pues a nivel personal es así también, es decir, me estás tirando de una forma abrumadora un montón de información, por ejemplo, cuando hablamos de gente de generaciones más jóvenes, Instagram y demás, todo está hipersexualizado y claro, eso genera un montón de frustración y de complejos que incluso adultos famosos, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba escuchando el podcast, ¿no? De Ángel Martín, este que habla, ¿no? De tema psicológico de, pues, si las voces vuelven, ¿no? Casi todos dicen que tienen que enfrentarse con ayuda a un psicólogo y demás, o que les ha afectado gravemente todo el impacto de las redes sociales y demás, ¿no? Y hablamos de personas adultas y que no han nacido con la tecnología, muchos de ellos. O sea, Sí, sí, sí. ¿qué pasa? Que como esto va tan rápido, quien tenemos que gestionar y educar ante eso no hemos llegado. Entonces tenemos unas generaciones ahí Ujú. las hemos jodido bastante, ¿no? Y que luego tendrán que darle la vuelta a todo lo que han sufrido, bueno, pero todos lo hemos sufrido así, pero claro, cuando hablamos de una persona que está creciendo y en su punto de educación y de discernimiento, pues el impacto es fuerte, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave en todo esto. Qué bueno. Y ahí, por ejemplo, tú ves que, o tú notas en relación con ellos que proyecten o que manifiesten algo en relación a esto que les está pasando. Yo creo que no lo o sea, yo creo que yo es que soy un believer, ¿eh? Yo siempre tengo fe en la humanidad. O sea, hay Vale, gente que eso dice, está es muy que la bien. gente Por eso estás aquí. yo, yo de verdad, pero yo, por ejemplo, sí que veo, me fijo en que muchas dinámicas de personas jóvenes con un montón de discernimiento, de valores, de gente joven diciendo ellos que no me gusta beber porque tal, sobre la conciencia ecológica, de la comida, o sea,
un montón de conciencia y esa gente cada vez tiene mayor voz también, empiezan a influenciar también y creo que eso ayuda mucho. Es verdad que es lo que te iba a decir antes también, ¿no? Que vivimos en una sociedad súper polarizada y que busca una polarización total. ¿Por qué? Porque es la única forma de mover ideas, votos, personas, ¿no? Entonces, según donde caigas, donde vayas cayendo, vas a ir arrastrándote hacia un punto y otro, ¿no? Es como, hay más cosas, pero hay más extremos. Entonces, creo que siempre ha sido el reto, no la tecnología, sino la capacidad de discernimiento ante la tecnología. Por ejemplo, en las noticias, ¿no? Eh, con mis padres pasa y digo, a veces me han enviado mensajes reenviados y digo, no reenvíes nada que no tenga una fuente Verídica. fiable adjunta. Si tú me estás diciendo que eso lo dice el gobierno, vale, ponme el enlace del gobierno donde lo dice. Claro, claro. Pero es tan sutil que es muy difícil, que hasta yo puedo caer en cualquier tontería de un mensaje que te llega, ostras, y estoy esperando un paquete de Amazon, cualquier engaño, eh, y sobre todo si te viene algo, estás caliente, ¿no? Y te viene una noticia de algo que va con que refuerza tu enfado, ¿no? Entonces, creo que el reto grande es ese, o sea, el discernimiento. El discernimiento en esa creatividad Ante, virtual y mm, ante la información y ante progreso, al final. mm. En el episodio pasado, Porque has dicho civilización digital claro, sí, sí, y ahora incivilización digital. incivilización digital. para, Es que hay mucho incivilizado digital. pues mira, eso es un buen punto también, hablando de puntos otra vez de nuevo, que vamos a destacar, ¿no? Si tenemos una civilización digital o una incivilización digital. Y justamente en el pasado episodio, en el segundo, hablaba con Roberto Ballester sobre ética y creatividad, ¿no? Y estaba muy relacionado con esto. ¿Dónde están los límites? A él hablaba de límites, al final hablaba de el campo de juego. Tú has empezado hablando de cuál es el campo donde estamos jugando, ¿no? Y dónde están esos límites, Las dónde reglas están del juego, ¿no? Y las todo reglas esto. del juego. Y precisamente se abrían muchas puertas y ventanas en esa conversación sobre esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué está pasando en la parte digital? ¿Qué pasará? Y qué pasará sobre todo con la capacidad de pensar, ¿no? Con la capacidad que tú bien decías de discernir qué es lo que me conviene, qué es lo que no, qué es lo verídico, qué no, dónde está la verdad y dónde está esa justicia, ¿no? Mm. Filosóficamente que él nos traía. Y aprovechando que te introduzco te he introducido así fenomenal. Bueno, aprovechando esto, eh, él nos ha hecho unas preguntas para ti. Te dije una, pero al final me hizo dos. O sea que te la voy a lanzar. Estas preguntas están en relación a esta cadena que estamos haciendo con Creatividad Invisible, que ya comenzamos la edición, la primera edición, pero que la vamos a continuar. Así que prepárate al final, que también te toca a ti. Él nos decía dos preguntas que te lanzo. El primero sería, hablando de esta ética, ¿qué puede aportar la ética en esa creatividad virtual? Te lo lanzo porque creo que está muy conectado con esto que me estabas contando. Aunque me pusiera virtual entre paréntesis, ¿qué puedo aportar? Que creemos cosas que generen progreso Ujú. o que generen regreso, no destrucción, ¿no? Es como, tú estás creando algo que tiene un impacto. Al final, todo lo que hacemos tiene un impacto social. Entonces, ¿qué aporta la ética? Pues que lo que yo cree lo empuje, ¿no? Y más con la experiencia que hemos tenido de toda esta tecnología abrumadora que nos ha venido aquí de repente, ¡pum!, todos ahí, y hemos empezado a decir, ostras, y tus derechos cuántos, y el menor, y empezado a surgir, ostras, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Creo que lo que tiene que aportar es eso, ¿no? Es decir, ya nos aporta una capacidad de definir si creamos cosas de valor Ujú. social, ¿no? O, o que no tienen valor social, que son puramente económicas o que también evidentemente los hay. Y, y bueno, eso desgraciadamente creo que tampoco faltará nunca esa creatividad para hacer el mal, pero yo creo que eso es fundamental, es decir, vamos a crear cosas y vamos a tener en cuenta Ajá.
éticamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, Mm, mm. muy Y importante. qué chulo esto de la creatividad mal. De hecho, no lo hablé con él, pero me viene muy bien que lo digas, ¿no? Porque existe, aunque parezca mentira, existe una creatividad buena y una creatividad mala. Bueno o mala tampoco, ¿no? Pero funcional Con a un impacto funcional, bueno, ¿no? con O un un impacto impacto con malo. valor y otro sin valor. Con esta civilización, una creatividad que cree civilización y esta creatividad que cree Civilización. incivilización, Muy que me parece civilizados. incivilizados, que me parece muy interesante. Y en este sentido, ¿qué tiene que aportar, Xavi, o qué aporta la creatividad virtual en este caso, que hablamos de este contexto, desde tu enfoque, o qué puede aportar o qué debería de aportar para que, bueno, pues esta civilización digital no se convierta a largo plazo en una incivilización virtual o digital, me da igual. Pues lo tiene que aportar todo, porque al final, pues no podemos, para bien o para mal, no podemos decir no quiero vivir con lo digital. Entonces, la medida en que entendamos cómo lo digital lo sepamos usar, Mm, pues nos sea más útil, más ético, menos ético. mm. ¿Qué tendrían que hacer las personas que están dirigiendo este avance de civilización para que realmente se fomente la creatividad? Desde tu punto de vista, ¿eh? Y te puedes mojar lo que quieras. ¿Qué tendrían que hacer? Pues primero abrirse y perderle el miedo. Porque yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que al final, si nos vamos a lo puramente económico, aunque no quieran, hacen apuestas, Ah, porque ven que otros lo hacen y le sacan, ¿no? Ventajas competitivas. Entonces, es una lástima que sea de forma reactiva, pero si queremos hacerlo de forma proactiva, tiene que primero perder el miedo, abrirse y darle oportunidad. Y sobre mm, todo, evidentemente, también asesorarse, ¿no? Una cosa pues como todo, ¿no? Tú emprendes un negocio, si vamos a cuentas y tú no te vas bien con las cuentas, vas a pedir asesoramiento, ¿no? Y mm, pues eso como todo, al final claro, tienes que claro. asesorarte y abrirte, perderle el miedo. Qué guay. Y la otra pregunta que nos lanzaba, eh, tenía una curiosidad y que estaba relacionado con cuál era, qué papel jugaba la inspiración ahora en esta creatividad virtual. La inspiración, Mm, pues produce más ganas o, ¿no? Es como si tú te inspiras a hacer algo y tienes más herramientas, ¿no? Y el virtual es una herramienta, ¿no? Pues por lo que hemos hablado, porque, por ejemplo, tú ahora quieres, yo qué sé, hacer un estudio, validar algo con diferentes etnias, civilizaciones, lo que sea, es muy fácil. Antes era súper complicado, ¿no? Si tenía que salir a buscar a personas de X sitios, ¿no? Entonces yo creo que si nos inspira en este sentido, pues como que tienes más campo de acción para desarrollar y sobre todo eh, acceso a conocimiento y a contactos, ¿no? mm, mm, Ahora es bastante sencillo yo qué sé, cosas que antes eran como muy difíciles, que se limitaba a tu círculo de personas, ¿no? Ahora, si te metes en LinkedIn encontrarás un especialista que le escribirás y tienes una sesión perfectamente y eso qué valor tiene, ¿no? Aporta un montón, cosa que de otra forma era mm, impensable, era muy difícil o mm. imposible o no llegabas o ¿Notas un cambio? que si noto un cambio respecto a cuándo. Bueno, es verdad. Esto es como, Sí, sí, sí. esto es mejor, No, pero ¿comparado mejor. con qué? ¿Comparado con qué? Sí, ¿no? Hay por lo menos un cambio tú que estás en esta creatividad virtual, ¿no? Más metido, pero sí que cuando no había tanta intensidad de aplicación y ahora que hay más intensidad de aplicación. Total, mira, no hay más que ver portales de trabajo remoto. Comunidades de gente que trabaja y viaja y comparte conocimiento y hacen quedadas o lo que sea. Entonces, es evidente que hay un cambio bestial. Tú ves las ofertas de trabajo que van saliendo y tú pones remoto existe y salen cosas, Mm, ¿no? Cosa que hace unos años, pues evidentemente era no muy salía. difícil. Mm. En España incluso, o sea Sí, sí, que, sí, sí, que sí, sí. ya Qué bueno. Pues mira, vamos a entrar en el tercer bloque, pero antes de hacerlo me gustaría hacerte la última pregunta de este bloque. ¿Cuál va a ser tu siguiente paso hacia la creatividad virtual? pues mira,
mi siguiente paso, te voy a contar personalmente lo que me está pasando, Supuestísimo, ¿vale? por supuesto. Yo ahora cambio lo que ha sido mi forma de trabajar desde hace 1 año y medio y tal, ¿no? Ujú. Mis dinámicas cambian para bien, ¿no? Y otras para mal, porque por ejemplo cuando estás dentro de una empresa eh, tú estás más especializado, el trabajo gira en torno a tal, ¿no? Es como estás en un tipo de proyectos, de recursos, de gráfico, Ujú. de web y como que todo es el producto, si está creado, las mejoras ya son como incrementales, ¿no? No os pide como crear algo de cero. Entonces como que ya empiezo a notar como más cómodo, ¿no? Como que Ujú. ese bullicio que tenía antes por hacer y creciendo y tal, se me ha apagado un poco, ¿no? Aparte se me junta con una situación personal donde yo entro en una crisis emocional, ¿no? Pero me doy cuenta de cómo tiene un impacto brutal a cómo trabajo y me veo como incapacitado. Entonces, hablando con la psicóloga y demás, ¿no? Llegamos un poco a la conclusión. Yo sí que tengo inquietud, ¿no? Yo tengo proyectos aquí que sé que Sí, en no algún momento paras, los no haré, que paras, no diré esto paras. por aquí, ¿no? Y vas viendo cosas y tal, al final uno no para de tal, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que hablaba, lo voy a decir por ir a lo práctico, ¿no? Porque a Sí, veces sí, decimos, sí. quiero hacer un proyecto, pero ¿eso qué implica? Pues mira, implica que yo tengo que tomar decisiones respecto a mi tiempo. Tengo que, por una parte, por cuidarme y por llevar a cabo, por sentirme realizado, tengo que filtrar a qué dedico tiempo en mi día a día. Porque tengo que tener tiempo para mí, Ujú. para ese espacio de leer, dibujar porque sí, escribir, desarrollar, buscar lo que sea de un proyecto que quiero hacer, Ujú. todo eso. Entonces, que al final es realmente como pasa en cualquier empresa, ¿no? Si tú no determinas tiempos y espacios para que esto suceda, Ujú. no va a suceder, porque si al final vamos a salto de mata, entras en ese bucle de esto sale así, pam, 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 siempre igual. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy en ese proceso de filtrar qué cosas me aportan valor, cómo gestiono, cómo distribuyo mi tiempo en mi Ujú. día y qué espacios determino para yo encontrarme con mi yo creativo. Exclusivamente para eso, para lo que sea. Leer, hacer, dibujar, lo que sea. Pues mira, con esto de que tu siguiente paso sea hacer lo posible para encontrar tu yo creativo, creo que es un buen cierre de primer bloque, o sea, de este bloque. ¿Estás bien? Yo, de lujo, ¿Seguimos? claro. Bueno, pues entramos ahora en el último bloque, en el que, bueno, al igual que en la primera temporada, pues genero 3 preguntas que van a ser comunes a todas las personas que nos acompañáis en este programa, ¿no? Puede ser lo extenso que tú quieras. Eh, la primera tiene que ver con esa idea que me puedes decir, hemos hablado muchas cosas, ¿eh? Porque al final hablar de creatividad, sabes que siempre está, y sobre todo en esta creatividad natural, virtual en tu caso, pero está muy relacionado con el desarrollo, con las personas. Pero por si pudiese sacar algo más concreto o una idea sobre qué aporta la creatividad al crecimiento personal. Yo creo que es lo que he dicho, es todo. Es decir, aporta, mira, aporta inquietud ¿Inquietud? y lo que hemos dicho, ¿no? De qué nos pasa a nosotros, que nosotros necesitamos estímulos, porque Ujú. nos gusta, esto es como una droga, ¿no? Como el deporte. Tú empiezas a Ujú. hacer deporte, empiezas a notarte mejor y si no sales a hacer deporte ya estás como, ¿no? Como me bloqueo, todo la máquina empieza como a no funcionar. Entonces esto es lo mismo, al final si vemos la creatividad como un músculo que todos tenemos, ¿cómo aporta al desarrollo personal? Todo. Es decir, mira, mi visión por la vida, mi capacidad de afrontarla, mis recursos en general, en cualquier ámbito, ¿no? Por ejemplo, yo cuando cocino soy igual de cocinilla. Yo mezclo cosas porque digo, voy a ver esto qué tal, ¿no? Entonces mi mujer se me dice, a ver qué le has metido ahora, ¿no? Porque me gusta ese proceso, ¿no? A ver si No sé si innovador. al final podemos decir que también entras en una, ¿no? Como que también estás en tu punto cómodo de hacer las cosas así. Pero yo creo que no, pero al final te da, pues bueno, capacidad de reacción, em,
capacidad de frustración, de, no sé, de hacer en general, de autogestión. Al final todo eso si lo potencias en tu vida siempre vas para adelante, ¿no? Es como, al contrario sería, me estanco, me estanco, me estanco, ¿no? Pues la creatividad es lo contrario, es puertas, 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 opciones, capacidad, motivación, ilusión, inquietud y que al final es lo que, bueno, te ayuda a aprovechar la vida, ¿no? Mejor. Qué bueno. La... No se puede decir mejor. La otra pregunta está relacionada con eso, con fomentar esa parte creativa. ¿Qué dirías tú a nuestra comunidad que nos está viendo y escuchando? eh, desde tu punto de vista, lo que te surja, ¿qué recomendarías tú que pudieran hacer mañana mismo para que entrenar ese músculo creativo del que nos hablas? Mm. Pues bueno, como un poco yo, a su nivel, ¿no? Cada uno a su nivel, tiene que determinar un tiempo, ¿vale? O un momento. Pero ese momento, lo bueno es que ese momento lo puedes introducir en cualquier momento de tu vida. Por ejemplo, Ujú. ¿no? Lo que se ha dicho siempre, no sé si lo dijo alguien, pero bueno, ¿no? Siempre lo del camino. Tú siempre vas a los sitios por el mismo camino. Al final nuestra máquina tiene que buscar la eficiencia. Si yo sé que este camino es seguro, me va bien y es rápido, lo voy a continuar haciendo. Ujú. Cuando tú entras el primer día a clase, te sientas en el mismo sitio, si te fijas, casi siempre repetimos. Nadie se le plantea cambiar de sitio, ¿no? Entonces, es plantearse esos cambios. Es decir, si yo voy por aquí, pues hoy voy a ir por allá. Ujú. Si yo acostumbro a ir a los sitios sin hablar con nadie, pues me voy a plantear saludar a la persona que tengo al lado y preguntarle qué tal. Y igual descubro, no sé, una persona muy interesante o que hacemos un proyecto juntos, no sé. Eh, hablo de cosas muy Sí, básicas. sí, sí. Leer un libro que hace tiempo que no, hace tiempo que no lees. Coger un lápiz y rayar. Hay un montón de herramientas. Hay libros que son aposta para eso, para que te dan como estímulos para escribe no sé qué, ahora no sé cuántos, que al final realmente es como funciona la creatividad, ¿no? Porque también acobarda el hecho de pensar, ¿no? El folio en blanco siempre acobarda, es como, tengo que hacer la idea de mi vida, ¿no? Entonces, si acompañas el proceso, Ujú, que ujú. es donde nuestro trabajo es acompañar ahí, ¿no? En ese miedo de ir como desgranando todo, ¿no? Libros que te ayudan a fomentar la creatividad, incluso, no sé, series, cursos, que hay millones. Yo, por ejemplo, he empezado uno que me encanta, Jaime Altozano, ¿no? Pues explica la música clásica por no sé cuántos. Al final es, ponte en un sitio donde no estás habitualmente y ya Busca ese está. momento Ese y ese momento, sitio mételo donde donde no estés sea. habitualmente. Conscientemente, es decir, no, incluso no quiero hacer esto, ¿no? Pero, o mi cuerpo no me lo pide porque siempre lo hago así, pero voy a hacerlo. Y sobre todo con una mentalidad abierta y positiva, ¿no? Porque normalmente cuando tú te planteas algo desconocido es, ¡buah! Que me va a ir mal, ¿no? En la comida que no conozco y no la pruebo, tal. Y a veces que la pruebas y dices, ¡guau! ¡Qué sabor!, ¿no? Que he descubierto algo que es una pasada. Mente Pues sobre abierta. todo verlo con ese ambiente y valorar el propio proceso de que es un propio proceso de crecimiento, ¿no? Eso la gente lo entiende muy fácil con el deporte porque todo el mundo entiende cómo es el deporte, ese músculo, ¿no? Tú sabes que no puedes salir a correr y hacer una maratón, ¿no? La gente cuando dices que se enfrenta al proceso creativo es como le estás pidiendo que corra una maratón. No, Claro. solo te digo que salgas y que pasea media hora, 2 veces a la semana, ¿no? Pues esto es lo mismo. Sal a pasear en un ámbito desconocido 2 veces a la semana. Qué bueno. Y ya la última pregunta, y no te robo más tiempo, que bueno, podríamos estar aquí charrando y charrando, pero vamos a Yo, hacer si pones tú la cena, yo me quedo. o pedimos algo. Eh, por seguir esta cadena que estamos haciendo ya, este es el reto este creativo, eh, igual que el pasado invitado, a Roberto, le dije que me aportase alguna pregunta para ti, pues me Mm, gustaría que tú hiciese lo mismo para nuestro siguiente invitado o invitada. Eh, a diferencia con la primera temporada de Creatividad Invisible, sí que os voy a decir una pista, ¿no? Que no sea decir, dar la pregunta o lanzar la pregunta al aire. El siguiente invitado o invitada está relacionado con la sociología. ¿Qué te gustaría saber
esa persona o qué le gustaría preguntarte? O sea, a ver, voy a ello, ¿eh? ¿Qué te gustaría preguntarle en torno a creatividad y crecimiento? Sí. Mira, me venía a la cabeza, ¿no? Esto que, no sé qué diseñador era, es que soy muy malo para ciertas cosas, pero bueno. Este que decía que todo es mediocre, ¿no? Que al final que todo lo que creamos es mediocre, ¿no? Porque la sociedad como que en masa hay pocas cosas que destaquen, entonces nuestro visual es mediocre, ¿no? Yo le preguntaría si hay una sociedad en todas sus concepciones, ¿no? Yo no sé concretamente si, por ejemplo, ¿no? Una comunidad es una sociedad, se considera sociedad, un pueblo, una ciudad, un país, ¿no? Cualquiera de sus versiones, si hay una sociedad creativa. O qué hace a una sociedad creativa. Buena pregunta. Buena pregunta. Pues Xavi, un placer. No sé, ¿estás bien? De lujo. Genial. El placer es mío. Muchas gracias por estar aquí y poder hablarnos desde tu punto de vista de esta creatividad virtual y sobre todo esas vivencias que tienes y que al final yo creo que es importante que lleguen a las personas. Y también gracias por aportarnos esta continuidad, ¿no? Y de llevarnos de esta civilización digital con esta creatividad virtual a poder conseguir esa creatividad, ¿no? Ese, como has dicho la pregunta, a esa sociedad creativa que seguramente nos aleje de esa incivilización digital. Muchas gracias por todo. A ti, a vosotros. Bueno. Como verás, nos podríamos haber quedado divagando horas y horas. Pero vamos, el tiempo no es infinito y tenemos que gestionarlo, también en lo virtual. Ha sido un placer compartir este tiempo con Xavi y sobre todo que nos haya permitido ver su lado más vulnerable, hablando claramente de lo que siente desde su emocionalidad y su experiencia de ser una persona remota. Además, nos ha dejado una buena colección de perlas muy útiles y que nos ayudan a pensar en nuestro camino de desarrollo personal. Por ejemplo, que la creatividad es un instinto que va siempre con nosotros y que los procesos creativos son, en sí mismo, un proceso de transformación personal y de equipos. Ahí es nada. Pero lo que más me ha llegado es el tema que ha surgido varias veces en la conversación, de manera sutil, y que ha reforzado al final del episodio. Un guante que recojo y que sumo a mi propósito vital. Y es la idea de construir una sociedad creativa. Nos vemos en el próximo episodio de Creatividad Invisible y como siempre, muchas gracias por estar ahí.